Muy buenas tardes. Bueno, en una semana especial, en un día particular, quiero saludar a mi compañera secretaria de Gestión Educativa, licenciada Soraya Rodríguez, a nuestra directora de nivel inicial, Liliana Díaz. En el marco de las diferentes actividades de nuestro gobierno de la provincia y en especial de nuestro Ministerio de Educación, damos continuidad a este espacio de encuentro, de reflexión, de innovación y hoy con una gran particularidad específicamente de educación. Tenemos como punto de referencia no solamente de nuestro ministerio, del gobierno, sino del país, esta educadora, pedagoga, innovadora, creadora, patriota, como es Rosarito Vera Peñalosa. Vamos a tener diferentes actividades durante la semana, pero hoy nos convoca esta charla con la licenciada Rosana Ponce. Un gran abrazo para ella, un gran agradecimiento por esta posibilidad de este intercambio, de este diálogo, de este conversatorio importante que va a dar un punto de partida interesante para reflexionar y para proyectar la educación de nuestra provincia. Lili, contanos un poco cómo son las actividades del día. Bueno, buenas tardes a todos y gracias a todos los docentes que se han podido comunicar, especialmente Roxana, vos también bienvenida a la provincia de La Rioja por esta participación en esta conferencia. Y bueno, ministro, nosotros desde la Dirección de Nivel Inicial se inicia la semana con este festejo de La Rioja, de la Semana de los Jardines de Infantes, con esta videoconferencia con Roxana Ponce, que es una reconocida investigadora sobre Rosarito Vera Peñalosa, pero también tenemos el gusto y la alegría de saber que el Ministerio de Educación va a recibir su nombre, va a recibir el nombre de Rosario Vera Peñalosa, el Ministerio de Educación, y que la sala también de situaciones va a recibir un nombre que es de Atiles, el lugar donde ella vivió. Y bueno, y hay otros eventos que hacen hacer este reconocimiento de Rosarito, que es, por ejemplo, los convenios que van a firmar para las bibliotecas populares que conozcan la producción literaria de Rosarito, tanto en las bibliotecas escolares como en las bibliotecas populares, y eso es un gran reconocimiento a su obra pedagógica y literaria. Bueno, en esta oportunidad yo también quiero invitarte a vos, Roxana, a participar en estos dos videos que tienen con mucho agrado la provincia de presentar, y a todos los docentes también es grato que compartan ustedes estos videos. El primer video que van a mirar es un recorrido de la sala virtual del Museo de Rosarito, acá en la provincia, en la ciudad de capital de La Rioja, en el que está en el jardín de infantes que lleva su nombre, Rosarito, y otro es un video que ha elaborado un docente de Atiles, el profesor Javier, que su esposa también es maestra jardinera, y han elaborado este video que han querido compartirlo con nosotros, y nos parece muy importante porque es un docente que tiene también a cargo alumnos de nivel inicial. Esto es la sala museo. Acá nosotros contenemos parte de la historia de Rosario Vera Peñalosa. Lo esencial que tenemos son los dones froebelianos. Esos dones que a ella le encantaban los hizo traer desde Estados Unidos cuando decidió fundar este jardín. Que este jardín fue fundado por ella en 1898. Acá tenemos cada uno de los dones, cómo están formados, cuántas piezas son, qué formas tienen.
a guiar, porque su voz es la música que me enseña y me guía. Bueno, buenas tardes nuevamente. Acá estoy con la secretaria de Educación, Zoraida Rodríguez, para compartir junto a ella esta videoconferencia. Roxana, queremos decirte que sos bienvenida nuevamente. El ministro te agradece enormemente este gesto por esta videoconferencia. Y bueno, y le pido a Zoraida que nos cuente por qué nos hemos decidido hacer estas videoconferencias. Bueno, buenas tardes, Roxana. La verdad que Buenas tardes. para nosotros una gran alegría que vos estés en comunicación con nosotros y con muchos docentes que nos están viendo, Sí. Porque es así, ¿no? Nos están mirando muchísimos docentes y la verdad que celebramos como gestión del Ministerio de Educación, pero también como política pública de nuestro gobierno de la provincia, de nuestro gobernador, de poder resaltar en esta semana y creo que durante todo el año la figura de Rosario Vera Peñalosa, como bien lo expresaba nuestro ministro de Educación, ¿no? La verdad que Rosario Vera Peñalosa, además de ser docente y de haber tenido esa mirada especial para la infancia, yo quiero resaltar su figura también como mujer, que ocupó 22 cargos importantes dentro de la función pública y donde ha tenido que tomar también muchísimas decisiones, ¿no? Y a veces eso a uno lo lleva a pensar que hoy nosotros estamos en la misma situación tomando muchísimas decisiones en este escenario distinto, en este escenario de pandemia. Y ahí me remonta a los escenarios de los cuales hablaba Rosario Vera Peñalosa, ¿no? Porque creo que es una pedagoga que trasciende ya el nivel inicial, también se destaca en todos los niveles su pedagogía, la forma de hacer escuela, de hacer docencia. Ella siempre estaba preocupada por la formación de los docentes. Si bien es cierto, propiciaba el juego en la educación, que para la época era, digamos, difícil pensarlo, hoy seguimos insistiendo en lo mismo, ¿no? En pensar en el juego, en pensar en que ese niño tiene que ver a la educación acorde a su contexto. Y hoy decimos para el nivel secundario que tiene que ver también con su contexto socioproductivo, la educación que reciban los chicos en cada uno de los puntos de nuestra provincia, ¿no? Así que creo que es importantísimo para nosotros revalorizar a esta riojana, que poco a veces se la conoce, pero que hizo muchísimo por la educación. Creo que
su desvelo, porque viajaba muchísimo, era la geografía, que le gustaba muchísimo, y también el desvelo que tenía era por la reforma educativa y del sistema educativo en nuestro país. Así que creo que, Roxana, la verdad que vos hoy tenés una gran responsabilidad, porque sé que vas a recrear esa figura tan cara a los sentimientos de nosotros, todos los riojanos. Muchísimas gracias a vos y a todos. Bueno, para dar comienzo a esta videoconferencia, voy a contar para algunos quién es Roxana. Y bueno, Roxana Elizabeth Ponce es magíster en Pedagogía Crítica y Problemática Socioeducativa, recibida en la Universidad de UBA. Es profesora de Ciencia de la Educación, es licenciada en Ciencia de la Educación, es licenciada en Educación Inicial, es profesora de Educación Inicial, profesora asociada de Historia Social de la Educación en América Latina en la Universidad Nacional de Moreno, es profesora adjunta de Historia Política de la Educación Inicial en la Universidad de Luján, es profesora de la Maestría en Educación a la Primera Infancia en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Es investigadora categorizada en el sistema de incentivos, es autora de libros y capítulos de libros, ha sido disertante, ponente y expositora en diversos acontecimientos del nivel educativo. Bueno, Roxana, es un placer enorme para mí y para todos los docentes de nivel inicial de acá de la provincia contar con tu presencia y acompañarnos en esta tarde conociendo más sobre Rosario. Bueno, buenas tardes. Primero, no quería interrumpirlas. Bueno, me encantó. Bueno, primero agradecer, punto uno, agradecerles la invitación, que siempre es muy generosa y muy calurosa. Ya he estado en otras oportunidades en La Rioja y siempre me encuentro con esta gente tan amable y tan cariñosa y sobre todo, bueno, tan interesada por dar cuenta de su patrimonio, ¿no? Porque Rosario es patrimonio de La Rioja y bien orgullosa se sentiría que uno la designe como patrimonio de su tierra. Y bueno, fundamentalmente agradecerles también todo este trabajo que sé que debe ser en estos contextos muy, más complicado que en otros, también poder organizar todo esto, poder llegar a esto, a que podamos hoy comunicarnos y que hoy haya un montón de gente que esté con nosotros, acompañándonos, conectados y tratando de hacer este homenaje y este repaso por la biografía de Rosarito, que como ustedes bien señalaron recién, bueno, es una trayectoria amplísima, donde tenemos, como les contaban, muchísimas cuestiones para abarcar y seguramente no vamos a poder abarcarlas en esta charla, porque en realidad, bueno, los invitamos a que sea una charla. Bueno, un poco les quiero contar desde dónde empecé a interesarme por Rosario y a qué responde por ahí alguna producción que hice en su momento. Tuvo que ver con un trabajo de tesis de mi licenciatura en Educación Inicial. Fue en el 2003-2004, por ahí. Bueno, yo para ese entonces ya estaba como trabajando en historia de la educación y ya estaba, digamos, y seguía trabajando como maestra. No recuerdo si bueno, estaba mezclando los trabajos, pero más o menos había transitado las aulas como maestra inicial y me había encontrado con, bueno, como todas las maestras, con los 28 de mayo y la celebración del Día de los Jardines de Infantes, y por ahí muy poca información digamos, muy poca información y muy pocos trabajos que nos invitaran a conocer un poco más
de la biografía de Rosario Vera Peñalosa e incluso hasta de los aportes que Rosario Vera Peñalosa le hace a la educación argentina. Y es más, uno se encontraba con relatos que por ahí no tenían nada que ver con la Rosario real de carne y hueso, la mujer, como decían recién, que trabajó tanto para la educación argentina y que le dedicó su vida entera prácticamente a plantearse una reforma educativa y a plantearse, y fue también, por supuesto, una promotora y una difusora de los jardines de infantes. Pero bueno, también había un montón de cuestiones que no se conocían de Rosario y a mí eso digamos que me convocó a ponerme a estudiar, a ponerme a conocerla por ella misma, a buscar sus escritos que son bien dispersos también. Rosario no hizo una carrera, fue una maestra que trascendió justamente por su trabajo, por su tesón, por lo empecinada que era, que yo en alguno de los escritos le llamaba alguna de las obsesiones de Rosario, porque lo empecinada que era en lograr sus objetivos, en formarse, digamos, en estar siempre entendiendo también que la educación necesariamente tiene que estar vinculada o tiene que estar al ritmo de los tiempos que corren. Y me parece también interesante, y pensando en este contexto tan particular que tenemos, que también a nosotros mundialmente nos atraviesa, que nos genera también un montón de preguntas y de inquietudes con respecto a la tarea docente, a la continuidad pedagógica, a todas estas cuestiones que hoy nos están preocupando y nos están ocupando. Y pensaba justamente en Rosario, ¿no? Cómo Rosario hubiese pensado estos momentos. Y rebuscando en algunas de las cosas que decía, ella abogaba por una escuela que fuese capaz de adaptarse a los tiempos, a las circunstancias, a los contextos, a las complejidades, a todas estas cuestiones que hoy nos atraviesan, pero que también a ella históricamente la atravesaron, y que nos generan una especie de ruptura en nuestra cotidianidad y en nuestras certidumbres con respecto al trabajo docente. Me parece que hoy Rosario estaría pensando también, cómo seguimos sosteniendo el vínculo pedagógico. Ella tenía como una idea como muy fuerte con respecto a que podía ir cambiando la escuela y podían ir cambiando las metodologías y podía ir cambiando las tecnologías, los materiales didácticos, pero dice, lo que siempre va a estar en la escena docente va a ser el maestro y los estudiantes y los alumnos. Entonces creo que, hoy tenemos a los maestros y tenemos a los estudiantes y a los alumnos. Estamos también ensayando, experimentando, revisando, haciendo una nueva experiencia, pero me parece que Rosario también, hasta pensando ella, digamos, en la mitad del siglo XX y fines del siglo XIX, sin embargo, tiene muchas cosas para aportarnos en relación a esto, que fue una pedagoga avanzada que pudo ver más allá de su tiempo, ¿no? Y también pudo ver cuáles son las constantes y cuáles son las cuestiones que van variando a lo largo de la historia de la educación. Eso como para empezar. Lo que también tendría que controlar el horario, yo que soy un poco desastre con eso. No, porque no estoy en un aula donde me extiendo y me voy por las ramas. Lo que también me parece que es importante, aportar es esa mirada de cuáles son para ella dice, hay dos elementos que son invariantes y que van a estar siempre, y lo importante que es entonces entramar el vínculo pedagógico. Y hoy quizás estaría preguntando, ¿cómo lo hacemos? Pero sin duda estaría pensando en formas de hacerlo.
Rosario Vera Peñalosa, voy a dar algunas características. Bueno, una de las cosas que también quiero decir con respecto al trabajo que contaba, que lo había empezado hace muchos años ya, es que, bueno, fue un estudio biográfico que me llevó a poder mirar, bueno, era la primera vez que yo afrontaba una biografía y me pareció muy interesante también, porque, digo, más allá de algunos clichés o de algunas críticas que hay acerca de los estudios biográficos, a través del estudio biográfico uno puede observar, puede mirar, analizar una época, puede analizar determinados actores, en este caso, bueno, en Rosario Vera Peñalosa, y puede también mirar a los sujetos con todas sus complejidades y determinaciones, digamos, poder mirar que Rosario, como ustedes bien decía, era una mujer, nacía en el siglo XIX, fines del siglo XIX, era de La Rioja, era digamos, de criolla, para lo que esa etapa se entendía como criolla, digamos, algunas características que atraviesan a los sujetos que también nos permiten hacer una lectura a partir de una biografía muy rica de un tiempo histórico, digamos, en una sincronía que permite ver a esa personalidad, en este caso Rosario Vera Peñalosa, digamos, en contraste, en confrontación, y en vínculo con otros y otras en esa época. En esa época, en ese espacio, en ese contexto, y por otro lado también poder analizar cuáles son las ideas que circulan, las representaciones que circulan en esos tiempos y cómo esas representaciones están encarnadas o no en determinados sujetos y actores de la época. También esa mirada sincrónica, digamos, de corte en distintas etapas de su vida, me lleva a la otra mirada más compleja de toda una vida, en donde en esa mirada más diacrónica lo que uno puede ver es también cómo los sujetos, bueno, en este caso como Rosario también va transformándose, y Rosario no es digamos, a pesar de que uno puede encontrar escritos de Rosario desde 1900, en 1920, en el 30, en el 40, Rosario, como ser humano, como persona, que crece, que madura, que se modifica, que se va adaptando a los tiempos, también va produciendo cambios significativos en su manera de ver las cosas y de mirar las cosas. Que esto también me parece que es interesante, porque a veces tenemos como una mirada, digamos, como intentamos ver a una persona a lo largo de toda su trayectoria, con una coherencia o con una narrativa que no tiene contradicciones, y sí, a veces los seres humanos somos contradictorios, tenemos contradicciones, cambiamos también de parecer, las circunstancias, las experiencias nos cambian. Entonces, digo, eso también me parece interesante para poder poner en relación y poder pensar entonces en una persona que, digo, más allá de toda la producción material que nos deja, también fue una persona, una mujer, con un conjunto de ideas, de sentimientos, de gustos, digo, de representaciones que, bueno, que la van identificando en esas distintas etapas de la historia. Bueno, vamos a hacer como no me voy a meter demasiado en aspectos tan biográficos, pero sí en poder contarles esos aspectos biográficos que tienen que ver con cómo se constituye Rosario Vera en maestra, cómo va asumiendo decisiones, y bueno, cómo esa biografía está dando cuenta bueno, de alguien precisamente que, como decíamos, no se quedó quieta en ningún momento de su vida y siguió y avanzó y siguió estudiando y siguió revisándose, revisando su práctica. Bueno, en principio Rosario es una niña que nace en una familia en el Valle de Malanzán, en departamento Atiles, que es un departamento que ahora se llama Facundo Quiroga. En ese momento, cuando nació Rosario, se llamaba Rivadavia. Nace una Navidad de 1873, un 25 de diciembre de 1873. Tiene una infancia, bueno,
con dificultades porque, bueno, ella es la cuarta hija, pero su mamá y su papá fallecen cuando ella apenas tiene 7 años, con lo cual queda huérfana y es criada por su tía paterna. Y ahí, digamos, con su tía paterna, Jesusa Peñalosa de Ocampo, ella va como incorporándose casi sin querer, casi naturalmente con la escuela, porque su tía ejercía como maestra en el pueblo. Entonces, Rosario desde muy pequeña estuvo vinculada con las letras, con la escritura, con la lectura, y sin duda bueno, que esa imagen de esa tía enseñando, bueno, fue un referente fuerte para Rosario. Rosario entonces, después por supuesto empieza a hacer sus estudios formales. En principio hay algo que ocurre a nivel, digamos, una discusión que se da a nivel del país. Pensemos que a Rosario le toca atravesar históricamente la etapa de organización del sistema educativo, le toca comenzar a ser una de las primeras maestras formadas que estudiaban para ser maestras, digamos, no la primera, digo, pero entre la generación de ella va a ser una generación que para ser maestro tenía que estudiar y no había sido así la generación de su tía. Entonces, bueno, vamos a ver que Rosario empieza, digamos, a transitar el sistema educativo. Al principio, no el sistema educativo de las escuelas normales, porque lo que les iba a contar que va a atravesar una discusión muy fuerte la década del 80 en la Argentina, que tiene que ver con bueno, la organización del sistema educativo y la tensión que había en ese proceso en donde el Estado liberal intentaba secularizar la educación, la pugna que había con la iglesia, con el sector eclesiástico que históricamente venía haciéndose cargo de muchísimas actividades de la sociedad, entre ellas la educación. Entonces ese proceso de secularización, bueno, va a entrar en coalición con una ala muy fuerte, conservadora y fortalecida, digamos, por la institución Iglesia Católica, que se va a poner, digamos, de relieve fuertemente en el primer Congreso Pedagógico en 1882, en donde se va a debatir cómo se va a organizar nuestro sistema educativo, pero fundamentalmente entre todas las discusiones que hay muchas, digo, no es la única, pero digamos que la más intensa, podríamos decir, es la discusión que tiene que ver con la enseñanza religiosa o la enseñanza laica o la enseñanza no religiosa. Esto es un parteaguas en la época, las acciones del Estado liberal por tratar de secularizar, y en este esquema de secularización entra, por ejemplo, el proyecto y que se concreta de traer maestras y algunos maestros norteamericanos a la Argentina para empezar a formar sistemáticamente a los docentes. Estos maestros que venían no solamente no enseñaban religión, sino que no profesaban la religión católica, la mayoría era protestante. Digamos, ahí empieza un periodo bastante complicado en donde entran en colisión, bueno, las creencias, la religión con la nueva organización nacional y del sistema educativo. ¿Qué pasa con Rosario? La familia de Rosario se niega a mandarla a Rosario a la Escuela Normal de La Rioja, la manda después, pero al principio se niega, entonces la mandan a estudiar a San Juan, así que ella inicia sus primeros estudios en San Juan en una escuela particular que era religiosa, y bueno, después de un tiempo ya Rosario daba muestras de ser una estudiante aplicada, su tía apostaba mucho a la formación de Rosario y bueno, Rosario logra convencerla de que ella quiere ir a la escuela normal, bueno, que no eran un demonio las maestras norteamericanas, sino que justamente traían los saberes de un sistema educativo que estaba empezando a nacer y que era necesario adquirir. Bueno, cuestión que termina Rosario en la Escuela Normal de La Rioja,
Y una vez que culmina sus estudios ahí, también siendo una jovencita, la familia también, ella tiene como muchas ganas de seguir estudiando el magisterio superior y convence también a la familia nuevamente y obtiene una beca aparte para poder ir a estudiar a la Escuela Normal de Paraná. En la Escuela Normal de Paraná es donde ella va a hacer como su despegue también. Va a ser alumna, digamos, en la década, en los tiempos en donde en la Escuela Normal de Paraná va a estar como muy fortalecido la filosofía positivista, que algunos autores consideran también, digamos, como al normalismo como muy apegado, muy condicionado, o lo que se entendía por normalismo con la filosofía positivista. Bueno, lo cierto es que los años en donde Rosario hace sus estudios en la Escuela Normal de Paraná, son los años de mayor auge de la filosofía positivista. Esto que implicaba, bueno, que las metodologías, que la enseñanza estaba basada en aspectos que el positivismo denominaba de las ciencias duras, en aspectos que tenían que ver básicamente con teorías evolucionistas. Bueno, en la primera parte del positivismo van a ser como muy fuertes las influencias de Comte, de Spencer, Darwin. Bueno, va a haber ahí una fuerte presencia positivista, que Rosario como alumna es formada en ese encuadre. Sin embargo, la Escuela Normal de Paraná tampoco tenía también sus discusiones internas. Y en esas discusiones internas, discusiones filosóficas y pedagógicas de la época, lo que se va a ver es, bueno, fundamentalmente que también existía otro grupo de docentes dentro de la Escuela Normal de Paraná que ascribía a otro tipo de filosofía que era contrapuesta al positivismo y que era una filosofía anterior en realidad, ¿sí? de la etapa anterior, que va a ser la filosofía krausista, que estuvo vinculada al idealismo alemán, que estaba vinculada a concepciones más espiritualistas. Bueno, esta filosofía tenía fuerte anclaje en la formación de las maestras jardineras. Las maestras jardineras ya estaban cuando Rosario va a Paraná, ya estaba allí Sara Eccleston, que había fundado el primer jardín de infantes oficial, digamos, en Paraná, y también estaba la formación de maestras especializadas en kindergarten a partir de 1886. Con lo cual, bueno, el kindergarten de Paraná era una escuela de aplicación por la que pasaban también todos los estudiantes de las otras, de la carrera normal. De hecho, la carrera de kindergarten tenía tramos en comunes, digamos, la mayor parte de las materias que tenían eran tramos en comunes con la formación de kindergartenina. Bueno, la cuestión es que Rosario se la nombra siempre, algunas biografías que ve, la nombran como la primera maestra argentina o algo así como la primera maestra jardinera argentina, y la verdad que en las fuentes no se puede digamos, no se puede comprobar que Rosario haya obtenido el título de maestra de kindergarten. Lo que sí Rosario hizo en Paraná fue el magisterio superior, y lo que sí hizo en Paraná es trabajar con Sara Eccleston en el departamento de aplicación. Y bueno, a partir de un vínculo estrecho con Sara Eccleston, por supuesto, conoce el material froebeliano, lee sobre Froebel, sobre Krauss. Karl Krauss, este filósofo alemán, tiene influencia en las ideas de Froebel, así que digamos que también alemán, también inscripto, digamos, dentro de la misma corriente espiritualista, idealista por entonces. Entonces, ahí a Rosario le toca atravesar esa formación un poco contradictoria, ¿no? Que ella misma después en algunos escritos revela
como que, bueno, contaba ella lo difícil que era, por ejemplo, hay alguna anécdota donde habla de lo difícil que era estar en las clases de historia de la pedagogía, donde se cuestionaba, en realidad se denostaba al sistema froebeliano, desde esa mirada positivista que, por supuesto, se oponía a toda cuestión metafísica, ¿no? Estaban plantados en otro paradigma, en el paradigma de las ciencias naturales, de las ciencias duras, y todo más cientificista en todo caso, y todo lo que tuviese que ver con lo espiritual, con lo idealista y demás, bueno, era denostado, ¿no? Era parte de una metafísica que no era aceptada en ese entonces. Entonces dice, Rosario atraviesa esas contradicciones y de hecho cuando uno la sigue leyendo a la Rosario joven que empieza a escribir, que empieza a participar y sigue leyendo a la Rosario más madura que también sigue escribiendo, sigue participando de los debates pedagógicos y también políticos de distintas épocas, lo que observa es que Rosario hizo un gran esfuerzo, digamos, para poder conciliar algunos aspectos de su educación normalista, digamos, y positivista, con los espiritualistas. Igual si uno tuviese que decidir para qué lado la pongo más a Rosario, bueno, sí, la pongo más en el lado del espiritualismo, pero también tenía algunos rasgos bueno, que se denotan en sus ideas, en sus proyectos, en sus intervenciones pedagógicas, que denotan que fue formada en el normalismo y que eso era algo inevitable, o sea, se veía, se observaba que algo de ese positivismo también caló en ella. Bueno, acá podríamos traer lo que dice Adriana Puigros. Adriana Puigros dice que en aún los espiritualistas también eran hijos de ese normalismo y que en realidad hubo como distintas vertientes, pero que hubo en esas discusiones, en esos debates filosóficos pedagógicos, hubo como vertientes que, bueno, que optaron por uno u otro sesgo más espiritualista o más positivista. Bueno, Rosario es de las que van a pensar en una reforma educativa, es de las que van a tratar de innovar la escuela, de pensar a la escuela como siempre, y al maestro fundamentalmente, como una fuente de renovación, de acercamiento, de avance, digamos, también ahí, ella tiene también una mirada progresista, de progreso a partir de la educación. Por eso digo que ahí en la Escuela Normal de Paraná se encuentra con estas dos filosofías en pugna y en realidad trata de compatibilizar una y otra, aunque en algunas ocasiones es bien, bien difícil. Lo que Rosario entonces logra conocer en esos años en Paraná, bueno, fundamentalmente es eso, es una alumna también revisando en la Escuela Normal de Paraná sus calificaciones y demás, es una de las alumnas más destacadas, que tiene muy buenas notas, muy buenas referencias. Bueno, de hecho cuando se recibe le proponen ir a dirigir, a ser directora directamente de una escuela normal en Santa Fe, y Rosario Vera Peñalosa no acepta. Dice bueno, que ella no se siente preparada, tenía apenas 21, 22 años, que ella no se siente preparada para asumir una responsabilidad a esa edad y básicamente dice que ella cree que un maestro tiene que hacer experiencia primero, ¿no? Que tiene que pasar por el aula, conocer el aula, trabajar como docente, y después de una experiencia poder afrontar, por ejemplo, un cargo directivo. Digo, pese a que en ese entonces le ofrecieron un sueldo mucho más importante, Rosario decide no aceptar y prefiere empezar su carrera trabajando en una escuela nocturna y trabajando como maestra, trabajando también en la escuela de aplicación, hasta que llega la posibilidad de volverse a La Rioja y en La Rioja fundar, esto es en 1900, fundar el primer jardín de infantes o la primera escuela de aplicación en la Escuela Normal de La Rioja,
que es el jardín que ustedes vieron recién en el video, donde están haciendo el museo. En realidad no sé si ese es el edificio, ahora después me van a decir, porque me parece que había sido, había estado en otro lugar y demás. Por supuesto que las escuelas normales de aquel entonces estaban en los cascos históricos de las ciudades, eran como los edificios más importantes, más lindos, y la escuela normal de La Rioja también, por supuesto. Así que en esa escuela normal ella funda ese primer jardín de infantes y por supuesto le cuesta mucho, como le costó a todas las primeras maestras jardineras, que la gente entendiera de qué se trata un jardín de infantes, ¿no? Que la sociedad lo acepte, que las familias valoren esa enseñanza y esa institución como importante para sus hijos. Digo, esto no sucedía mágicamente. Rosario es bien consciente de eso y trabaja mucho en la difusión del sistema froebeliano. De hecho, se asocia también con Sarah Eccleston. Sarah Eccleston arma una sociedad de Unión Froebeliana, se llamó, y en esa sociedad se abre, creo que en el 93 tiene, digamos, se inicia esa sociedad y participan, bueno, muchas de las discípulas de Sarah Eccleston, Rosario Vera es una, y ellas trabajan fuertemente para difundir, digamos, las bondades del jardín de infantes, que eran absolutamente incomprendidas en todas partes, no solamente en La Rioja, sino en otras provincias también. ¿Por qué? Porque en principio porque había para este entonces esto que decíamos de los discursos positivistas, los discursos del normalismo más positivista, estaban, digamos, hegemonizaban de alguna manera la opinión acerca de los jardines de infantes. Entonces los jardines de infantes eran fuertemente cuestionados porque no eran instituciones que instruían, porque no eran instituciones que alfabetizaran, porque tenían o pretendían tener un material específico, cosa que la escuela primaria no, porque tampoco había allí lo que se entendía por aquel entonces como la instrucción. Digamos, había un montón de cuestiones, de prejuicios acerca del jardín de infantes, acerca de las maestras jardineras también, porque obviamente la institución jardín de infantes, digamos desde Froebel por lo menos en adelante, se vincula bastante con la idea del juego, con la idea del vínculo con la naturaleza, con la idea de acercar a los niños al arte, al trabajo manual, al dibujo, a la pintura, a la música, al movimiento, bueno, cuestiones que no estaban muy bien vistas, digamos, por otro tipo de miradas sobre las infancias y fundamentalmente sobre la pedagogía. Entonces ahí sí teníamos como muchas dificultades, las jardineras de entonces tenían muchas dificultades para convencer a las familias de que el jardín de infantes era una institución importante y valiosa para las infancias. Por otro lado también se dirimía otra lucha con las familias, porque, bueno, si bien la escuela pública se erige como parte del sistema de instrucción pública, había un terreno ahí bastante difuso que era la cuestión educativa. ¿Y quién se encarga de la educación? La familia, la escuela, el jardín. Había ahí también un terreno que era bastante complejo y por lo menos en esos primeros años no había digamos, mucha aceptación de los jardines de infantes en las familias, que bueno, que consideraban que también, otra cosa que no dije, pero que tiene que ver con este discurso del positivismo, había una discusión acerca de la educabilidad, ¿no? Cuando un niño o una niña empieza a ser educable. Estas discusiones corrían el tema hacia la cuestión de definir una edad en la que se puede educar al niño, ¿no? Que antes de esa edad un niño es, digamos, una especie de pequeño salvaje que simplemente hay que domesticar y para la domesticación está la familia, con lo cual
la definición de la edad escolar termina siempre definiendo alrededor de los 7 años, que a partir de los 7 años un niño o una niña pueden ser instruidos y pueden estar preparados para aprender. Antes de esa edad, no. Este discurso fue sostenido por muchos pedagogos de la época, por muchos maestros, y que incluso consideraban que el jardín de infantes era perjudicial, porque precisamente no lograba preparar a los niños para la instrucción primaria, no lograba hacerlos más obedientes y más dóciles y más atentos, sino casi todo lo contrario. Una de las cosas que sucede también allá por 1900, y Rosario da cuenta, aunque no participa de ese congreso, da cuenta de un congreso que se realiza en la capital federal, que lo realiza el entonces inspector, que era Leopoldo Lugones, en donde lleva, digamos, como problemática hacer una especie de estadística para ver cómo, si era beneficioso o era perjudicial el jardín de infantes en el primer grado. Entonces, bueno, participan de ese congreso muchos normalistas, directores de escuelas normales y de escuelas que tenían escuelas primarias, y a la conclusión que terminan llegando es que, bueno, que el jardín en realidad terminaba siendo perjudicial, que los chicos que iban al jardín, a diferencia de los que no habían ido antes, eran más inquietos, tenían más problemas de disciplina, eran menos atentos, etcétera, ¿no? Había ahí, Rosario Vera Peñalosa denuncia, en este caso, que ahí Lugones había hecho su trampa para llegar a esas conclusiones, porque solamente había consultado al sector que ya se sabía que opinaba mal del jardín de infantes, ¿no? Al sector positivista, normalista. Entonces había habido una operación ahí un poco rara, y que aparte no había dejado que participaran las especialistas en kindergarten en ese congreso. Entonces, bueno, el resultado de toda esa elaboración que se hace en ese congreso termina siendo un resultado político, porque Lugones le eleva al ministro de Educación, entonces era Joaquín B. González, cuál era el dictamen de ese congreso y cuál era el dictamen de esa pseudo investigación que habían hecho, y con la propuesta de que era mejor ocuparse de la escuela primaria, de cuestiones que también, por supuesto, eran muy importantes en la época, que era la alfabetización, y no de las escuelas, de los jardines de infantes, o sea, que no había que insistir más con la formación docente. Bueno, esto trae consecuencias que para la formación docente de educación inicial son bastante graves, porque se cierra un profesorado que se había abierto en la ciudad de Buenos Aires, también bajo la dirección de Eccleston, y no hay formación docente a lo largo de 30 y pico de años, o sea, muchas generaciones de argentinos que no tuvieron maestras jardineras que supieran de jardín de infantes, ¿no? Los jardines de infantes seguían existiendo en las escuelas normales como escuela de aplicación, y muchas veces esos cargos eran ocupados por maestras normalistas. Había muy pocas, para ese entonces, muy pocas maestras egresadas de Paraná, y que eran maestras de kindergarten. Rosario Vera Peñalosa se va a preocupar muchísimo por eso, después de la experiencia en La Rioja. En La Rioja ella también es catedrática, da algunas materias, le proponen en realidad un cargo en Córdoba, en la Escuela Normal de Córdoba, como directora, así que se va a la Escuela Normal de Córdoba, y ahí ella también insiste con la escuela de aplicación, con armar un curso de kindergarten, que tampoco tiene, digamos, si bien logra instalarlo, tampoco llega a tener el apoyo público. De hecho, acá en Córdoba a ella le ocurre también una situación
muy particular. Ella era directora, tenía una vicedirectora en esa escuela normal. La vicedirectora se iba a casar y como se iba a casar iba a dejar de trabajar, entonces necesitaban reemplazar a la vicedirectora. Y bueno, las autoridades de la nación en ese entonces eran presidente Figueroa Alcorta, el ministro de Educación, digamos, en ese entonces no había concursos, era todo a dedocracia, digamos, los cargos. Y lo que pasaba era que, bueno, que ya estaba determinado quién iba a ocupar ese cargo en la vicedirección. El cargo de la vicedirección estaba, digamos, prometido a una niña que recién había terminado sus estudios. Y bueno, ahí Rosario puso el grito en el cielo, ¿no? Porque una de las cosas que ella, esto que decíamos, que ella misma había asumido, era que, bueno, para estar en un cargo directivo, primero hay que atravesar algo de la experiencia, ¿no? Y yo creo que eso es una concepción de aprender, es una concepción que tiene que ver con su teoría educativa. Después igual lo vamos a analizar más. Pero bueno, ella consideraba que una chica recién recibida, por más brillante que sea, no podía estar en situación de dirigir a quienes habían sido sus profesores. Entonces, bueno, empieza a hacer notas, a escribir, le manda las cartas al ministro de Educación, no, aparentemente la decisión sigue en pie, entonces Rosario, no conforme con que las cosas iban a darse de esa manera, se dirige hasta la ciudad de Buenos Aires, habla con el ministro de Educación, le plantea, digamos, su preocupación por esa designación, pero bueno, cuando vuelve a Córdoba, todo, digamos, el nombramiento sigue, todo sigue igual, y bueno, nada, dándose cuenta de que por más que haya ido a hablar con el ministro, nada de eso, de lo que ella esperaba ocurrió, termina renunciando. Esto había sido como un poco escandaloso en Córdoba, porque ya, digamos, venía esa situación de tirantez y por supuesto había todo un sector de profesores, de padres, de la comunidad que estaba muy apenado porque Rosario finalmente tomó la decisión de renunciar y listo, renunció. Dijo yo, está bien que ella dirija la escuela, pero sin mí me voy. Y esto, bueno, causó cierto escozor en las autoridades, pero no en las autoridades nacionales, sino provinciales. Entonces ahí ella se va de la escuela normal, renuncia, y las autoridades de la provincia le ofrecen un cargo de inspectora de ejercicios físicos. Esto también quiero decir, Rosario, habíamos hablado de los títulos que tiene, pero además había estudiado también ejercicios físicos con Romero Bress, había estudiado dibujo, digamos, en cada estancia que ella tuvo, en Buenos Aires, en Córdoba, en donde estuvo, aprovechó, digamos, para estudiar algo nuevo. Bueno, la designan como inspectora y también como directora de una escuela, pero provincial. Así que Rosario, bueno, se mantiene en Córdoba hasta que le llega otra designación nacional, que es para la ciudad de Buenos Aires, nada más ni nada menos que de dirigir la escuela número 1 Roque Sáenz Peña en la capital federal. Y ahí va Rosario, esto es en el 12, y ahí ella asume, bueno, como directora de la escuela normal, tiene un periodo de trabajo de 5 años muy interesantes, digamos que la escuela normal de Buenos Aires tiene un archivo muy interesante con respecto a la labor, a esos años de trabajo de Rosario Vera Peñalosa allí. Rosario para esa época ya era una referente muy destacada en todo lo que tuviera que ver con la renovación pedagógica. Para esta etapa también ese discurso positivista que había tenido tanta fuerza en la década del 90 y principios del siglo XX, ya estaba
un poco, digamos, no era que se había terminado el positivismo, nada que ver, seguía vivito y coleando, pero con menos fuerza, porque había aparecido críticas muy fuertes a la pedagogía, digamos, más tradicional, y Rosario justamente representaba a ese, digamos, o se acercaba o tenía muchas más afinidades con ese sector más crítico de la escuela tradicional, que planteaba renovaciones, ¿no? Renovaciones que, por supuesto, no solamente eran de índole pedagógico-didáctico, digo, al interior del aula, sino que justamente lo eran, pero implicaban posicionamientos y concepciones diferentes, ¿no? Acerca del aprendizaje, acerca de la infancia, digamos, la concepción de niños que tenía Rosario es absolutamente distinta. Son años en donde digamos, en un clima en donde también hay un clima político diferente, esto también no lo quiero omitir. Pensemos que para el 16-17, digamos, ahí ya tenemos el radicalismo, la primera experiencia del gobierno radical, bueno, se había estaba el voto universal y obligatorio para los varones nada más, pero bueno, a partir del 12 con la ley Sáenz Peña, y había llegado después de revoluciones y de cuestiones varias, había llegado el radicalismo, que era un partido, la Unión Cívica Radical, un partido que tenía como un proyecto diferente al proyecto liberal de la oligarquía de los años anteriores. También Hipólito Yrigoyen, el referente de digamos, y quien fue presidente de la Nación del radicalismo, también él mismo era profesor de filosofía y era krausista, o sea, con lo cual también había afinidades en ese tono, en esa cosmovisión. De todas maneras, y a pesar de que todo parecía idílico y que esos años y los años 20 van a ser años digamos, como de un mayor permiso para hacer escuelas, renovaciones en la escuela, ¿no? Pensemos que esa escuela positivista también había, hacia el centenario, por ejemplo, se había transformado en una escuela muy burocratizada, digamos, hay gestiones en el Consejo Nacional de Educación que, bueno, que uno las puede marcar como gestiones que eran más burocráticas y en realidad llevaban a veces a la inercia, ¿no? y al repetir determinadas metodologías nada más que por esa inercia del sistema. Durante los años 20 y bueno, y también finales de la década del 10, lo que se va a ver es, bueno, hay discusiones al menos, y hay maestros que empiezan a hacer otro tipo de experiencia pedagógica. Bueno, Rosario es una de ellas. Digamos, Rosario es una de ellas desde antes también, ¿no? Ella, digamos, con este acercamiento que ella tiene en principio a la filosofía krausista, este acercamiento que tiene a Froebel, también la lleva por un camino, por un itinerario de lecturas que hace que, bueno, tenga una posición, primero que es espiritualista, y que por otro lado tenga una posición, aunque a ella no le gustaba que se la nombrara así, pero mucho más cercana a lo que se conoció como el escuelanovismo, la escuela activa. ¿Por qué digo que a Rosario mucho no le gustaba? Porque cuando empiezan a aparecer los referentes de la escuela activa y bueno, y la primera que llega para el caso de la educación inicial es María Montessori, Rosario Vera Peñalosa se pone a trabajar en analizar el método froebeliano, en compararlo con el método montessoriano, y cuando ella analiza, bueno, dice que en realidad no termina de superar Montessori a Froebel, que es bastante crítica con el trabajo de Montessori, no así con otros pedagogos escolanovistas, pero sí con Montessori, que fue la que más influencia tuvo en la primera mitad del siglo XX en Argentina, ¿no? Era Froebel, Montessori. También había otros
referentes pedagógicos, pero bueno, fundamentalmente Froebel y Montessori eran como la base, lo que parecía la base del jardín de infantes. De todos modos, bueno, Rosario polemiza bastante con Montessori, no solamente por eso, ¿no? Hay hay textos de Rosario Vera Peñalosa, como, bueno, nada, haciendo una crítica muy sagaz a Montessori. Montessori es una contemporánea de Rosario Vera Peñalosa, pero en Italia, ¿no? Otra realidad. Una de las cosas que a Rosario quizás más le molestaba era esa extrapolación de las pedagogías, traer pedagogías importadas y ponerlas a funcionar en otro contexto, con otra, sin tener en cuenta, digamos, bueno, que esos niños pertenecen a una cultura distinta, que tienen otras necesidades. Una de las críticas más fuertes de Rosario es esa, y por eso ella misma, por ejemplo, con el material froebeliano, va a tratar de hacer las variaciones, le llama ella, del material froebeliano, porque a Froebel sí lo respetaba mucho, pero decía que el material necesitaba reformularse permanentemente. Es que en realidad no era importante el material pedagógico, sino que era importante la creatividad del maestro, la capacidad que tuviese el maestro para producir material. Fundamentalmente, ella por eso le va a dar mucha, pero mucha importancia al trabajo manual, porque va a decir que a partir de determinadas técnicas, el docente tiene que poder llegar a ser creador de ese material didáctico. Y no solamente el docente, también habla de la participación y de la creación de material didáctico por parte de los niños. Digamos, esto en esos años, digo, ¿no? El centenario, los años 20, los años 30, ella lo pone en práctica, pero digo, estos postulados para docentes contemporáneos de ellos estaban todavía lejos de la experiencia, ¿no? Bueno, decíamos esto, que Rosario venía haciendo críticas de la pedagogía escolanovista, y que sin embargo, si uno tuviese que pensar a Rosario, bueno, la puede poner dentro del bloque o del conglomerado de escuela activa, porque, digamos, ella también pone en el centro al niño, porque propone una pedagogía activa, digamos, hay un montón de cuestiones de las propuestas que hace Rosario Vera Peñalosa que tienen mucha semejanza, mucha familiaridad con la pedagogía de los escolanovistas. Lo que sí ella no acepta es que sí otras kindergartenianas sí lo aceptaban y de hecho tomaban el método, el material y trabajaban directamente con los materiales montessorianos. Lo que ella no acepta es el traslado de una pedagogía de otro sitio, de otro territorio, el traslado acrítico de eso. Entonces lo que ella se va a proponer es que, bueno, en realidad hay que formar al maestro para que sea creador de su propio material. Por eso va a ser como una fanática del trabajo manual y como les decía hace un rato, ella misma toma clases de cerámica, de tejido en telar, de pintura, de dibujo, de grabado, bueno, de todas las artes que ustedes se puedan imaginar, que tenían que ver con esto de que el maestro pueda ser productor de su material didáctico y también de tener herramientas para poder enseñar a esa manipulación, porque una de las cosas en las que ella cree fuertemente y lo escribe muchas veces es en la capacidad de creación de cultura a través de las manos, ¿no? Ella dice hay una interrelación entre las manos y el cerebro y a través del trabajo manual digamos, ella lo pone en la historia de la humanidad, ¿no? Cómo el hombre, cómo hizo cultura el hombre, y bueno, cuando empezó a usar sus manos. Y entonces eso lo traslada a la experiencia de un niño cuando aprende. Entonces dice, bueno, un niño cuando aprende, lo primero que tiene que hacer es eso, empezar a trabajar. Por eso es, digamos, iba a decir fanática, bueno, sí, fanática de las ocupaciones froebelianas,
de tareas que tenían que ver con el trabajo manual. De hecho, esto que les digo, ella misma se perfecciona en toda una gama de trabajo manual y propone eso para las escuelas normales. Volviendo al Normal 1, hay un centro, ahí me olvidé el nombre, pero es un centro didáctico o algo así. Disculpen Normal 1 si estoy diciendo, no me olvidé el nombre, pero bueno, hay un centro donde todavía se tiene alguno de esos materiales que se trabajaban en esa época. Bueno, nada, que son que uno se queda como impactado porque bueno, los niños de aquella época podían hacer actividades manuales de una motricidad finísima que bueno, que hoy sería imposible, ¿no? Porque obviamente estamos atravesados por otra cultura, estamos con la cultura táctil y digital. Pero bueno, ella en ese sentido, digamos, va a producir modificaciones fuertes en lo que tiene que ver con el quehacer del áulico pedagógico didáctico. Y un poco, acá también aparece una idea interesante de Rosario Vera, que tiene que ver con esto de pensar, nosotros decíamos hace un rato con esos ejemplos del cargo que ella no acepta y que la estudiante de ella sí acepta, es que ella valoraba un montón la experiencia. Bueno, también en el trabajo didáctico ella valora no solamente la educación intelectual y abstracta, sino que fundamentalmente valora la vivencia, la experiencia. Entonces va a decir que la didáctica en realidad lo que permite es crear teoría, digamos, que no es la teoría y a partir de la teoría creo la didáctica, sino que la propia acción, el propio accionar, digamos, es creador de didáctica. A mí me parece como muy potente esta idea, ¿no? Casi uno la puede pensar en términos de praxis, ¿no? Como teoría y práctica en realidad en una unidad que permite ir y volver a una y a otra, ¿no? Pero ella no cree que las teorías antecedan a la práctica. Sin embargo, no es una improvisada, no es alguien que se haya puesto a experimentar por experimentar, sino que dedicaba años de estudio para poder poner a prueba o ensayar alguna experiencia pedagógica. Por eso vamos a ver que a lo largo de su historia ella va llegando a síntesis, pero llegar a esa síntesis, nada, le llevó muchos años de trabajo, de observación, de pensar y de poner en acción las ideas. Bueno, decíamos que en la escuela entonces Roque Sáenz Peña tiene un conflicto. Acá es uno de los momentos de Rosario más oscuros, digamos, porque no se sabe bien qué terminó pasando en definitiva. Pero lo cierto es que en el 17 Rosario renuncia, pero en realidad algunas fuentes aluden a que tuvo una cesantía, porque bueno, tuvo también problemas con las autoridades educativas de entonces, ¿no? Entonces decíamos, estaba de ministro Salinas y el presidente era Hipólito Yrigoyen. La cuestión es que Rosario deja ese cargo y no va a volver a trabajar en nada del sistema público. Se queda sin trabajo en ese momento, esto que decíamos, ¿no? Los nombramientos, no era fácil acceder a un cargo y mantenerse en un cargo. Sin embargo, bueno, en ese caso a ella no le importó renunciar y bueno, y seguramente no retroceder en algunas convicciones y en algunas cosas que ella consideraba que no debía retroceder. Entonces también como había hecho en Córdoba, queda fuera. En ese entonces, bueno, Rosario para ese entonces ya era una mujer de unos 40 y pico de años. También ella había experimentado también esto que decíamos de los cambios, ¿no? Como uno ve una persona a lo largo del tiempo y también puede ir viendo cómo va cambiando, cómo van siendo
cómo se va posicionando en el mundo. Y bueno, y ahí podíamos ver, aunque Rosario Vera Peñalosa uno no le va a encontrar ningún sesgo partidario, ni le va a encontrar tampoco que sea militante del feminismo, sin embargo ella estuvo muy cerca de las mujeres feministas, particularmente de Alicia Moró de Justo, era amiga, pero además se la ve a Rosario exponiendo, por ejemplo, en congresos del feminismo, donde estaban todas las feministas, Lanteri, Musili, bueno, Moro de Justo, Cherkov, bueno, todas las feministas, las socialistas de la época, allá por los años del centenario, aquellas mujeres que estaban bregando por la ampliación de los derechos políticos y civiles de las mujeres, ¿no? De libertades que no teníamos, de derechos que no teníamos. Y Rosario estaba ahí representando a la educación, ¿no? Y representando también al papel que la mujer tenía en la educación. Y ella llegó a ser una mujer, digamos, a pesar de ser mujer y de todos los condicionantes y las dificultades que justamente por ser mujer y por ese género eran muy difíciles de sortear en esa etapa. De todas maneras, ella, como decía la secretaria hace un rato, digamos, no dudó en tomar las decisiones que consideraba que tenía que tomar, aún cuando las consecuencias las perjudicaran, ¿no? Que es lo que le pasó en esos dos casos de renuncias o de cesantías. Bueno, finalmente termina entonces afuera del sistema educativo. Durante toda la gestión de Irigoyen, Rosario no aparece más por el sistema educativo nacional, ni provincial, ni nada. Con su amigo Carlos Viedma, que también era, que era doctor en Derecho, pero que también era maestro, organizaron la Escuela Modelo Argentino. Esa escuela, todavía existe, los herederos de Viedma todavía la tienen, y bueno, es una escuela donde Rosario y Carlos Viedma pudieron llevar adelante un montón de prácticas innovadoras, pero era una escuela privada, particular, como se decía por entonces. En esos años, Rosario ya está pensando en que, bueno, pronto iba a llegar su jubilación y está pensando en un proyecto que va a ser como el proyecto más importante, yo creo, donde logra la síntesis de sus ideas, que es el proyecto del Museo para la Escuela Primaria y el Preescolar, que está en el Instituto Bernasconi. En esos años ella, con Viedma, bueno, ponen en acción un montón de metodologías nuevas, elaboran material didáctico, bueno, también organizan museos. Si bien la idea de museos no es una idea original, no es que a Rosario Vera Peñalosa se le ocurrió algo que a nadie se le había ocurrido. De hecho, ella, como alumna en la Normal de Paraná, había conocido el museo que había elaborado Pedro Scalabrini, que tenía que ver con las ciencias naturales y que era un museo que estaba vinculado al programa de las materias de Normal. Y de hecho también muchas de los escolanovistas que Rosario leía también habían hecho experiencias de museos pedagógicos. Bueno, ella se anima de a poco y a empezar a implementar la idea de que cada escuela tenía que tener un espacio de museo, fundamentalmente pensando en que los niños no son los que van a los museos, que son los adultos, y que los niños tenían que aprender a tener esa experiencia, y qué mejor que esa experiencia vehiculizara los aprendizajes, los contenidos, bueno, algo de eso empieza a hacer con Carlos Viedma a partir de que queda cesante y en el 18 organizan la escuela, hasta que la llaman a Rosario para, yo no dije, era directora de la escuela, modelo. Después decíamos que, bueno, otro gobierno radical, el de Marcelo T. de Alvear, la convoca a Rosario para ofrecerle un cargo público en el sistema público como inspectora de enseñanza, de enseñanza secundaria, normal y especial.
Esto es en el año 24, un poco es a modo de desagravio por lo que había sucedido en la etapa anterior, porque obviamente esto que decíamos, Rosario ya era una figura, no era cualquiera, y esto había causado repercusiones, digamos, que era lo que había pasado, que Rosario se había quedado cesante, sin trabajo durante estos años del irigoyenismo. Bueno, Marcelo T. Alvear, radical, pero con diferencias, bueno, más conservador que Hipólito Yrigoyen, le ofrece ese cargo. También hay otros escolanovistas y reformadores que van a estar en esos años en cargos así de función pública. Rosario solamente está 2 años, y durante esos 2 años la verdad es que también se encuentra otra vez con un sistema burocrático que funciona en cierta inercia, y que es muy difícil, bueno, eso, ¿no? Plantear cambios, de los cambios que ella quería hacer en las escuelas argentinas. Así que, bueno, finalmente llega el momento de jubilarse, se jubila en el 26, así que está 2 años nada más como inspectora, y en esos años cuando ya supuestamente Rosario se iba, dejaba la docencia y demás, bueno, es cuando se pone a armar este gran, además de otras cosas que hacía, de escribir, de viajar, de formar parte de sociedades populares de educación, porque también, esto también no lo dije, pero esa experiencia que había tenido Rosario con Sara Eccleston después la replica, después conforman la Asociación Pro Difusión del Jardín de Infantes, que tiene logros muy importantes a fines de la década del 30, como la creación del Instituto Sara Eccleston, el Jardín Mitre, el Bernasconi. Bueno, hay un montón. Rosario elabora los planes de estudio con una comisión del Consejo, bueno, del Consejo de Educación. Hay un montón de aristas de donde vamos a ver a Rosario muy activa, a pesar de estar jubilada, durante los años 30, 40, bueno, hasta sus últimos días en realidad. Lo que vamos a ver entonces es, en esos años, esto que decíamos, Rosario participa, confía muchísimo en la potencia de las sociedades de educación, porque también advierte que no basta el Estado para la educación. Una de las cosas que a Rosario la preocupa fundamentalmente es bueno, que la relación entre las familias y la escuela solamente se da en el ámbito de la escuela, y que era importante, digamos, interesar a la familia acerca de la educación. Entonces, las sociedades de educación, las sociedades populares de educación, tenían distintos tipos de actividades y de acciones que empezaban a vincular digamos, a las familias con la escuela, y a interesarlas también incluso a discutir y a debatir acerca de bueno, qué complementariedades, qué alianzas tiene que tener la sociedad civil con la educación, ¿no? Cómo a partir de eso también muchas de sus sociedades tenían que ver con fundar bibliotecas, con su vínculo con las socialistas y feministas, digamos, también se va a acercar a conocer la experiencia de los recreos infantiles, que eran espacios también, espacios, digamos, de contención, de cuidado, pero que también, por supuesto, eran espacios políticos, digamos, que implicaban también una concepción de infancia para esas infancias que estaban relegadas del sistema educativo, ¿no? Para los hijos de las clases obreras, para aquellos que por trabajar, porque también pensemos eso, ¿no? La etapa que le toca ver a Rosario es la época en donde hay muchos excluidos, hay muchos niños que no acceden, no solamente que no acceden al jardín, no acceden a la escuela, y si acceden, acceden por tramos muy cortos, y una vez bueno, que más o menos tienen algunos rudimentos de lectura y escritura, son niños que van al mercado laboral. Pensemos que esto también acontecía, ¿no? Que
que se estaba legislando cerca del centenario, un poquito más, el tema de acotar el horario de trabajo de los menores, porque los menores trabajaban. Digo, estas cosas también está bueno ponerlas en discusión. Y lo que Rosario veía, digo, en esas, tanto los recreos infantiles, que le parecían una excelente idea de la sociedad civil, lo que ella veía era que a veces, o algunas sociedades de filantropía, lo que veía era que no tenían que empezar a entender en un concepto de educación integral, porque bueno, la educación no era solamente la instrucción como lo era en la escuela, y tampoco era digamos, la asistencia, tampoco era el mero cuidado. Entonces Rosario empieza también, desde todos sus trabajos, y empiezan a promover, que tengo que redondear, me dice. Bueno, empiezan a promover la educación, empieza a promover la idea de educación integral, en donde el Estado es responsable, primer responsable, pero también en donde todas las asociaciones, sociedades y todos aquellos que estaban pensando en cubrir algunas necesidades de esas infancias, que a veces eran de comida, de vestimenta, de cuidado, también asumieran que tenía que estar ahí lo pedagógico, que tenía que estar ahí. Por eso ella va a trabajar en ese sentido. Y una de las cosas, entonces no voy a llegar a hablar del Museo de Rosario, pero bueno, lo que quería decir es que en esa experiencia del museo, Rosario lo que logra hacer es una síntesis de la reforma pedagógica con la cual ella soñaba, ¿no? Fundamentalmente hay una frase que voy a usar ahora para terminar, de Rosario Vera Peñalosa, que un poco es una frase que ella le escribe para los maestros, digamos, que en sus años estos de jubilada se dedica mucho a hablar con maestros, a tener encuentros con maestros. Bueno, de hecho, muere en Chamical, en La Rioja, en su tierra, dando cursos para los maestros. Y hay una frase que ella le dice, algunas cosas que ella le dice, donde creo que está la esencia de Rosario, ¿no? De cómo entendía qué era la educación para ella. Y dice, no luchen por el conocer, no acerquen el conocimiento, luchen por el comprender, luchen por la educación con afectividad, luchen por la educación con valores, pero no el valor superficial, luchen por el valor profundo, aquel que está cercano a las personas más humildes y cercano a las raíces de vida de esas personas. Digo, lo que vemos con Rosario, que bueno, por ahí no tuve tiempo tanto, al final hablé un montón y no terminé de desarrollar, es esa síntesis que ella veía entre vivencia y conocimiento, ¿no? Y también en esa postura espiritualista que ella tenía, cómo pensaba no solamente en el cuerpo del niño, sino en el alma, ¿no? Y que esa cuestión que tenía que ver con el alma para ella era reconocer a las personas en sus raíces. Y digo que por eso la experiencia del museo me parece como muy interesante, porque ella intenta trabajar ahí desde esa idea, ¿no? Que es la idea en donde para ella, inspirada en su coterráneo, en Joaquín B. González, para ella la territorialidad, la cultura, el estar en la tierra, implicaba también la conformación del ser. Entonces, también Rosario es una precursora también en poder recuperar la cultura de pueblos originarios y en poder ponerla en valor, ¿no? En momentos en que en la Argentina se negaba tanto al inmigrante como a los originarios. Entonces me parece como muy interesante esa idea que ella tiene de pensar, bueno, a la educación en ese valor muy profundo, dice ella, cercano a las raíces de las personas, ¿no? Hay en su discurso mucho bueno, eso, de una mirada
que toma la diversidad, que toma la complejidad y fundamentalmente, bueno, que toma como valor la tolerancia, bueno, la creatividad desde ya. Y todo eso es lo que conforma para ella los sentimientos o el repertorio, digamos, que tiene que conformar el alma infantil. A mí me parece que en eso, bueno, nada, voy a cerrar acá, pero mucho de esto que nos trae Rosario también nos invita un poco a pensar en en la experiencia, ¿no? En lo importante que es este acercamiento entre la experiencia y el conocimiento, que uno sin el otro no pueden llegar a conformar un aprendizaje. Entonces me parece que ahí está como uno de sus nudos, hay más, pero uno de esos nudos tiene que ver con esa síntesis entre vivencia y conocimiento. Y por supuesto, la cuestión fuerte que tiene ella con pensar en que lo afectivo es parte de lo educativo, que no es una cuestión menor. Bueno, les agradezco. Perdón, que seguro que me pasé. Está bien. Mirá, Muy bien. Un felicitaciones. aplauso te decimos entre las dos de acá con Zoraida. Quería decirte, Roxana, que nos has tenido a la audiencia realmente atenta. Han participado docentes del interior, de Capital, estudiantes. Te mandan saludos los docentes de nivel inicial, te reconocen tu trabajo y ha sido una exposición clarísima. Así que lo que esta de rescatar a Rosarito como mujer de hechos, de acciones, como pedagoga y significar su trabajo a través del tiempo, y vemos el legado de esta Rosarito que hoy vos hablas de experiencias y conocimiento, que es lo que se instala en el nivel inicial, enseñar a través de experiencias de aprendizaje, está vigente, hay algo que está movilizando y bueno, y a la vez un compromiso, un desafío para todos los docentes, que tengamos esta fuerza, ese entusiasmo que tuvo Rosarito y animarse a crear. Yo creo que en este momento en que estamos viviendo, todos los docentes de La Rioja han demostrado esa creatividad, ese compromiso, ese esfuerzo, y en eso es un gran orgullo reivindicarla a ella en esta semana, hablar de ella y valorar también estos docentes nuevos que, bueno, que ojalá muchos de ellos se conviertan en esta Rosarito que luchó por lo que creían, por lo que pensaban. Así que desde ya no hay preguntas porque ha sido súper clarito. Han sido y bueno, todas cosas buenas. Buenos los comentarios. Todos buenos los comentarios. Muchísimas gracias, Roxana. Muchísimas gracias. Y por eso te agradecemos enormemente por esta participación. Bueno, la próxima vamos a ir a La Rioja. Bueno, te vamos a esperar. Con mucho gusto. Con mucho Perfecto. gusto. Un abrazo, Roxana. Muchísimas gracias. Un abrazo enorme para toda la gente, bueno, los que estuvieron, los que aguantaron, y a toda la provincia, el cariño de siempre. Gracias. Un abrazo grande. Chao, chao. Bueno, de esta manera, Zoraida, hemos concluido otro ciclo más de conferencias, de poder brindarle a los docentes esta oportunidad para encontrar con referentes significativos de Argentina, que nos pongan en contacto con los educadores que hicieron historia. Así que, bueno, vamos por más. Vamos por más, como dice Lili, la verdad que satisfecho, yo creo que todos los docentes han disfrutado, como vos decías, de esta exposición brillante, podría decir, de Roxana, ¿no? La verdad que una investigadora de lujo y que ha sido tan minuciosa cuando ha hablado sobre Rosario, y también creo que nos ha llevado a esos escenarios, ¿no?, donde Rosario ha ido viviendo su día a día, ¿no? Mientras ella contaba, creo que nos ha remontado a esos escenarios de la vida de Rosario y todo lo que esta mujer hizo por la educación, ¿no? Sí.
Así que muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a todos los docentes, todas las alumnas de los institutos de formación, porque sé que han estado escuchando atentamente. Es muy reconocida Roxana en la formación, así que les agradezco porque la verdad ha sido una clase impecable. Excelente. Chao.